estuvimos estudiando el libro de Juan capítulo 21, pero estuvimos estudiando la primera mitad. Hoy vamos a hacer la segunda mitad del libro de Juan, del capítulo 21. Vamos a ponernos de pie, vamos a primeramente a leer la palabra, Juan 21 de 15 al 25. Cuando están todos listos, dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Sus Biblias, exactamente. Vamos a leer. Esta palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús dijo: cuida de mis ovejas. En el versículo 17, por tercera vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo y extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió: sígueme. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Jesús dijo: si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú solo sígueme. Por este motivo, como corrió entre los hermanos el rumor de aquel discípulo, no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente: si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no caberían en el mundo entero. Palabra del Señor. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Interesante esa conversación entre el Señor y Pedro, ¿verdad? Entonces, para empezar el día de hoy le he titulado a este sermón, óigalo bien esto: Jesús restituye a quienes le siguen. Amén. Jesús restituye a quienes le siguen. Y seguramente esto no es ajeno a nosotros, porque cada uno de los que estamos aquí, Jesús nos ha restituido y nos seguirá restituyendo cada vez y cada vez, porque Él nos sigue diciendo: sígueme. Amén. Entonces, para entrar un poco en el contexto, de alguna manera, mis hermanos, todos hemos experimentado la fragilidad de nuestras promesas, ¿verdad? Todos hemos dicho de alguna manera: te prometo que voy a hacer esto. Especialmente el esposo, ¿verdad? ¿Dónde están los esposos? Te prometo que esta vez lo voy a hacer de esta forma. Te prometo que voy a traer esto y que voy a hacer esto. Pero algunas veces cumplimos, otras veces quedamos ahí en el intento. Somos frágiles, ¿verdad? Y aquí la palabra nos muestra a Pedro también como un hombre en esa misma situación, un hombre frágil. De alguna manera podemos ver que él se maneja como el líder de los apóstoles, ¿verdad? Y como líder, él prometió, dice, morir por Jesús, y terminó ¿qué? Negándolo 3 veces. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Verdad? Él terminó negándolo 3 veces. Y muchos hermanos, esto es una gran muestra de lo que hoy también nosotros muchas veces somos. A veces estamos en ese limbo espiritual. Sabemos quién es Jesús, conocemos de su palabra, mas sin embargo a veces quedamos nosotros mismos, nos autodescalificamos precisamente porque negamos a Cristo. Pero ahí no se termina la palabra. Dios no ha venido a culparnos o a echar sobre nosotros culpa, al contrario, dice que ha venido a darnos libertad, ¿verdad? Y asimismo hoy veremos cómo Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que lo reintegró a su propósito. Amén. Él lo reintegró a su propósito, enseñándonos que hoy, que la unidad o la utilidad en el reino no depende de nuestro amor por el Rey.
un simple amor, depende realmente de nuestro compromiso de seguirlo día con día. Amén. Entonces vamos a partir de cierta manera esta porción bíblica de 10 capítulos en 3. Y el primer punto sería: la medida del servicio es el amor. Dígale al que está al lado: el amor. El amor, así es. La medida del servicio, mis hermanos, es el amor. Entonces pasamos básicamente de un banquete físico. Recordamos que el Señor les dijo: vengan a comer, vengan a desayunar. ¿Qué había? ¿Pollo a la brasa? No, pescado a la brasa. Había pan. Recordamos en los versículos anteriores, de esa manera había un banquete físico. Ahora sale de ese banquete, terminan. Yo me imagino que terminaron de comer y ahora el Señor dijo: ahora viene la cirugía de tu corazón, ¿verdad? Ahora da esa transición. Entonces, pero Jesús no restituye a Pedro mediante un decreto legal, sino realmente lo restituye con una confrontación amorosa. ¿Cuántos han sido confrontados en su vida una vez? Usualmente por nuestros padres, ¿verdad? Usualmente por quienes realmente nos aman. Dan esa confrontación amorosa. Y la confrontación, cuando es en amor, un amor genuino, realmente sana la raíz de todo mal. Sana la raíz de toda caída. ¿Ok? Entendamos esto. Cuando el amor es el motor de nuestras relaciones, el confrontarnos no es para desecharnos, es para restituirnos. ¿Cuánto lo creen? Mis hermanos, cuando hablamos acerca de los primeros 14 versículos, en un momento dijimos que el Señor mismo propició el ambiente. Sí, le mostró a Pedro las mismas brasas que en el momento que Pedro negó al Señor en el templo. ¿Recuerdan? Entonces, cuando hay una intención de un amor genuino, es parte, se da ese promover ese ambiente de sanidad, de perdón. Te anticipo de, no vengo a ti a reprocharte o a decirte esto por esta razón y por esta razón y por eso mereces esto. El Señor no hizo eso. El Señor hizo todo lo contrario, con amor. Y yo recuerdo muchas veces en mi momento de gatear como cristiano, que tuve mis caídas. Y el hombre que el Señor usó aquí, el pastor Marco, en algún momento él me tuvo que llamar para hacer esa reprensión también en mi vida, para edificar mi vida. Pero algo aprendí que hasta el día de hoy puedo decirlo como un gran testimonio, que el ambiente en el que él creaba para poder reprenderme o para cuando me reprendió fue exactamente lo mismo, en amor. Me hizo ver las cosas. Me quiso comparar lo que significaba, las consecuencias. Y eso es lo que debemos de aprender. Porque escuche esto, porque si nosotros, tú y yo, nosotros los que estamos aquí, nos lleváramos de esa forma, nos reprendiéramos de esa forma, fuéramos una iglesia aún más fuerte. Fuéramos una iglesia realmente que vamos a dar un testimonio genuino allá afuera. Porque ¿qué hace el mundo? ¿Han escuchado eso que dice que del árbol caído hacen aún más leña? Pero eso no cabe en el corazón del cristiano. El cristiano se acerca, confronta para levantar, para restituir, para devolverle lo que muchos decimos: te perdono. Porque eso significa, cuando tú perdonas, significa no solamente que estás liberándote tú, sino estás liberando al otro, pero también a la misma vez le estás devolviendo ese lugar que perdió en tu corazón. Lo restituyes. Lo llamas al renuevo, al centro de tu corazón. Así que el Señor esto es lo que hace con Pedro. Indudablemente lo lleva a confrontarse con su realidad, porque mire cómo lo llama: Simón, hijo de Juan, le dice. No le dice Pedro, ¿verdad? Y no sé si esto te trae esa idea que cuando papá, mamá te decía: ay, mi cosita rica, ay, mi chiquito, ay, mi cabezón, mi chiquitito, ¿verdad? Pero cuando decía Ricardo Luis Alfredo, ven aquí, ahí mismo no, o sea, ya hay problemas, ¿verdad? Mamá decía: Víctor Genaro, ¿qué haces? Ven aquí. Ya decía, ya, ay, qué sé. Claro, no es que qué había pasado, no, yo ya sabía que yo ya había hecho, ¿verdad? Mas sin embargo, mire cómo lo llama el Señor: Simón, hijo de Juan.
no lo llama Pedro, porque Pedro significa roca. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el Señor lo está confrontando básicamente con su fragilidad, llamándolo por el nombre que él tenía antes. Porque en Cristo, su nombre es Pedro, Simón Pedro. ¿Qué nos demuestra hoy también esto a nosotros? Y nos recuerda que la restitución no se basa en la fortaleza de ninguna roca humana, mis hermanos. Se basa en la fortaleza de la roca que es Cristo. Porque Él es el que llama. Y cuando Él llama, Él suple. ¿Cuántos lo saben? Cuando Él llama, Él suple. Entonces Él sigue haciendo esa operación en el corazón de Pedro. Necesitaba restituirlo completamente. Y lo hace ver que él tenía una jactancia de superioridad. Porque la primera pregunta le dice: ¿me amas más que estos? Le pregunta: ¿me amas más que estos? ¿Qué le hace recordar a Pedro? Porque ¿cuál era lo que dijo Pedro cuando el Señor le pregunta a él al Señor: ¿y a dónde vas? Dice la palabra en Juan 13:37: por ti daré hasta la vida, le dijo. Y el Señor le responde claramente, porque Él sabía, porque Él conoce su corazón y nuestros corazones: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace nuestro Señor? Lo lleva a reconocer que su autosuficiencia, su autodenominarse, ahora yo puedo caminar solo, fue el primer paso para llevarlo ¿a qué? A la negación. Cristo no ha subido a la cruz para que tú y yo andemos caminando de solos. Cristo no ha subido a la cruz para que tú y yo nos llamemos cristianos solitarios. No. En todo tiempo, la madurez no es significado de que tú ahora ya puedes decidir por tu propia cuenta. La madurez es significado de que ahora tú dependes aún más del Señor. Gloria a Dios. La madurez es significado de que si bien es cierto, ya no gateo, pero ahora camino, pero mi paso es contado primeramente por el Señor. Le rinde cuentas al Señor. Seas pastor, seas líder, seas cristiano, sea un discípulo del Señor, se debe ¿a quién? A su maestro. El amor, mis hermanos, es el primer principio de toda obediencia. Recuerdo mucho cuando a vez que veo a mi hermana Marixa, porque con ella voceábamos siempre ese hecho de que la obediencia, ¿qué trae? Y eso no se lo inventó ni ella ni yo, eso nos dice la palabra. La obediencia trae bendición. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Y miren, que Él no para. El Señor lo lleva. ¿Por qué? Porque cuando es la buena confrontación, cuando el ambiente es propicio. Y claro, pastor, pero es que a veces no podemos llegar a ese ambiente. Sí, pero hoy estamos aprendiendo que si a lo mejor no puedes crear ese ambiente como esa mesa bonitas. Mi amor, siéntate que vamos a conversar de aquel problema que hemos tenido. Eso no pasa. No, eso no pasa. Eso es entre lo que ahí empieza. Usted sabe cómo empiezan esas conversaciones, todas fogosas. Pero aquí hay un principio que nosotros debemos, como cristianos, de sujetarnos primeramente a la voz de Cristo. Y eso nos debe enseñar que debemos primero de ceder también en nuestras conversaciones, en nuestros confrontamientos, mis hermanos. En esta conversación vemos a Jesús preguntándole 3 veces a Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? La tercera vez le dice: Pedro, ¿me quieres? Hay una diferencia de me amas a me quieres, ¿verdad? Pero antes que nada, una vez más, sería maravilloso que nosotros tengamos ese tipo de conversaciones aquí en la iglesia, en nuestros hogares y en nuestro trabajo. En todo momento, este modelo, con estos principios en nuestras vidas, de la forma de cómo el Señor nos confronta. ¿Me ama más que estos?, le preguntó Jesús. Más que los discípulos, dicen algunos comentarios. O también quizás más que la pesca en ese momento, porque recuerden que no los encontró donde el Señor les había dicho, los encontró en el mar de Galilea. O en el río de Tiberíades, dice la palabra, que es lo mismo, que es el mismo lugar. No los encontró, o sea, ¿me amas más que el llamado que te hice, más que el ministerio que te he dado, más que la misión que les he encomendado, más que tu pesca, más que tu equipo de pesca? ¿Qué es lo que resta hoy en día en tu corazón, en tu vida, que el Señor puede decir hoy: ¿me amas más que eso?
El Señor también nos está preguntando hoy, ¿me amas más que aquello? ¿Qué podríamos responderle? Jesús, mis hermanos, establece que el amor verdadero hacia Él se manifiesta en el cuidado de su iglesia. En el cuidado de su iglesia. Qué hermoso. El pastor Marco de alguna manera oraba con este sentido de ayuda mutua, de levantarnos, de unidad, de testimonio. Si no hay unidad, no hay amor, podrá usted hacer todo bien, pero finalmente dice la palabra también que seríamos como címbalos simplemente resonantes. El Señor le dice a él: apacienta y pastorea mis ovejas. En esta conversación, mis hermanos, donde me amas, ahí está siendo usado dos verbos. El mismo verbo, pero uno que significa agapao. Y agapao básicamente es un amor de compromiso total y sacrificio. Ese es el verbo griego que usa el Señor Jesús cuando le pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? En otras palabras, ¿me ama? ¿Me agapao? Con el amor, con el mismo sacrificio, con el mismo amor que subía a la cruz, con ese mismo amor me amas. Y le da la instrucción y le vuelve a preguntar: ¿me amas? Y Pedro responde siempre con el amor fileo, ¿verdad? Pero finalmente un amor sincero, porque él apela a ese hecho de la omnipresencia, de la omnisciencia de Cristo en ese momento. Señor, pero si tú sabes y conoces mi corazón. Y ahí es donde tenemos que reconocer. Y no es que nuestro amor por no alcanzar el estándar del amor de Cristo no sea bueno o Él no lo reciba, porque finalmente aquí nos dice, y esto nos da a entender, que con ese amor fileo el Señor le dice: entonces apacienta mis ovejas. Entonces es como ahora has reconocido que no eres autosuficiente, sino has dicho que yo soy tu Dios. Yo soy el suficiente para suplir en tu vida. Y aunque a tu amor no sea como el mío, sé que tu corazón es sincero. Y hoy estamos aquí porque tenemos ese deseo en nuestro corazón, aunque a veces nuestra voluntad nos resta. Como decíamos hoy, queremos someternos, ¿verdad? Las hermanas estaban hoy, pero en candela estaban hoy. Pastor, nos vamos a someter, decían ellas, a los esposos. Oye, pero se les fue la risa, miren. Pero es ese hecho de someternos al Señor. Y eso es lo que el Señor hace en ese momento. Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Y a veces nuestra mayor lucha, mis hermanos, es ese sentido de que estamos de rodillas, pero seguimos abrazando, señores, que quiero que sea así, señores, que es así, señores, que mira, por si acaso, de esta manera, no de tu forma. Pedro tuvo que soltar para recibir la restitución completa de su vida. Por eso este tema de hoy es: el que sigue a Cristo es restituido, porque Él es el que llama. Queremos ser restituidos completamente. Reconozcamos realmente, reconozcamos nuestra condición de nuestro corazón. Reconozcamos hoy cómo hemos venido a presentarnos ante Él, que Él nos recibe. Apacienta y pastorea mis ovejas. Esto nos enseña que la utilidad a los demás es la gran prueba del amor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y el servicio a Cristo, la gran prueba de amarlo verdaderamente. No se trata de palabras elocuentes si hablamos de quienes predican, o muchos de los que estamos aquí cuando evangelizamos. No se trata solamente de eso, ni de la disposición a desvainar la espada, ¿verdad? Y a sacarle la oreja al otro en defensa de. Ya no se trata de eso. Únicamente de cuánto nos disponemos. Se trata de un esfuerzo. Oiga bien esto y reciba esto con su corazón, mis hermanos, porque esto es lo que tenemos que anhelar en esta iglesia, de un esfuerzo constante, paciente y laborioso por hacer el bien a las ovejas de Cristo, a los que están aquí y a los que todavía están afuera perdidos. Esta iglesia podrá decir amén a este llamado. Esta iglesia puede decir amén a este llamado. No dejemos de orar por las sillas vacías en las casas de adoración. No deje de orar. Señor pastor, todavía no he podido unirme a la casa. Ok, en su casa seguramente que sobran sillas vacías. Siga orando.
Sigamos orando, porque esa es nuestra misión, seguir orando por nuestros hermanos, por aquellos que el Señor va a ir agregando, dice la palabra. Aspiremos a una relación amorosa, activa, útil, trabajadora, desinteresada, bondadosa y sencilla. Pensemos en los demás. Qué hermoso. Recibí una llamada esta semana pastor, te llamo porque me siento de esta forma y yo quiero estar seguro que todas las cosas están bien. Estoy preocupado por mi hermano, por mi hermana. Tendré, o solo el Señor conoce mi corazón, pero lo primero que hay sobre todas esas cosas es que estoy preocupado por mi hermano, por mi hermana, conforme el Señor lo está por nosotros. Gracias. Dice de esta manera que hacemos cuando vivimos de esta forma. Hacemos como dice el Señor en Hechos 20:35, recordando que las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que recibir. ¿Cuántos hoy estamos dispuestos a dar? Gloria a Dios. Toda esta bonita conversación que hoy nos enseña y nos exhorta tiene un costo. Y este es el segundo punto. Hay un costo al seguir a Cristo. Sí. Yo no creo que nadie hoy dice, ay, es duro y hasta aquí llegué. ¿Recuerdan aquella multitud que seguía a Cristo? ¿Recuerdan aquella multitud que llegaron y dijeron, oh Señor, ¿a dónde has estado? Estás aquí. Porque les he dado de comer, es que me siguen. Porque es duro, dice, seguir al Señor. Pero por la misericordia de Dios, hoy sabemos que seguir a Cristo no es en nuestra fuerza, sino por el Espíritu Santo. Soltemos eso. Dejemos que el Espíritu Santo sea llenándonos. La restitución de Pedro no es un llamado, oiga bien esto, a recuperar su antigua comodidad, sino a abrazar un nuevo nivel de entrega. Aleluya. Quiero repetir eso. ¿Les parece? Oh, gloria a Dios. La restitución de Pedro, tuya y mía, y la de esta iglesia, no es un llamado a recuperar la antigüedad o la antigua estilo de vivir, sino a abrazar un nuevo nivel de entrega que cuesta, que en este momento el Espíritu nos incomoda. Pero déle espacio, déle espacio al Señor. Jesús le muestra que el amor que acaba de confesar será probado, no en un camino de rosas, sino en un altar de sacrificio para tu Dios. Hey, yo sé, esto me duele a mí mismo también. Yo cuando leía esto, ahora es que entiendo, Señor. Esto nos confronta, todos queremos el resultado sin pagar el costo, porque nos gusta. ¿A cuánto les gusta dependencia? A nadie nos gusta la dependencia. A nadie nos gusta que nos digan las cosas que tenemos que hacer. ¿A cuánto les gusta dar la milla extra? Ah, no, aquí no se pudo, déjame, yo voy contigo, doy esa milla extra. Siempre estamos argumentando, ¿por qué tanto? Pero pastor, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer, hermano, eso si los hermanos ni en cuenta lo toman? ¿Verdad? Estamos recibiendo, pero seguimos protestando. Estamos equipados, estamos llenos de la palabra, pero seguimos protestando. La pregunta es, ¿cuándo vamos a seguir dando? ¿Cuándo vamos a empezar a dar? A veces no queremos dar ni 20 minutos de nuestra vida. Preparando el horario se dice, ¿no? El schedule, el programa para la lectura del libro de Génesis, ¿no? Gloria a Dios, vamos a empezar ya el libro de Génesis a leerlo en las casas de adoración. Pero me sentí un poco en el hecho de que, ¿será que estoy exigiendo mucho? ¿Será que tengo que maquillar las cosas? No, hermano, lea la mitad nomás, cuando pueda. Si no está cansado, por favor, lea. ¿Aló? Hermano, ¿has leído? Ay, lee, por favor. Así hablan en mi país, en mi pueblo. Ay, lee, por favor. Es que no estamos aquí es que si así fueran las cosas del Señor, imagínense. Hay un esfuerzo, hay un costo. Ahora, ¿qué hice? Empecé a buscar cuál es el pasaje o el capítulo más grande. Porque si yo quiero decirle a mis hermanos que nos podemos tomar 20 minutos, yo quiero probarlo.
Entonces puse un reloj ahí y empecé a leerlo así, 5 minutos, 4 minutos y algo. Digo, déjame, me voy a poner en los zapatos como yo de los que tartamudean. Empecé un poquito, 7 minutos, ¿verdad? Y digo, bueno, voy a ponerme en los otros zapatos de los que les gusta llegar aquí, no entendieron y regresan. Y les gusta llegar aquí, no entendieron y regresan. Y como ya tanto llegan y regresan, se duermen. Entonces me puse también en esos zapatos. Ok. Dije yo, volví a los 7 minutos. Ok, entonces pensando y diciéndole al Señor, Señor, no me dejes andar haciendo cosas que realmente es exigencia de hombre. 5 a 7 minutos, póngale por ahí que 10 minutos por un capítulo. Óigame bien esto, por un capítulo 10 minutos nos vamos a tomar. Y digo, Señor, y otros 10 minutos como para hacernos una pregunta de lo que hemos leído y terminar orando. Señor, 20 minutos diarios y me has dado 24 horas. 6 para dormir, algunos duermen 8, otros duermen 10, otros trabajan 6, 8, 12 y por ahí. Pero tenemos 20 minutos. Hay un costo, mis hermanos, y nadie lo quiere pagar. Hemos hablado de la brecha que estamos llenando, del gran porcentaje de falta de lectura, del conocimiento del Señor. Hoy hablábamos, el hermano hoy ministraba, decía, ¿cómo vamos a adorar a un Dios que no conocemos? ¿Cómo vamos a seguir a un Dios que no conocemos? Fácilmente nos podemos equivocar. Una vez más, quiero hacer conciencia y que hagamos conciencia de esto. Solamente son 20 minutos de nuestra vida, de nuestro día a día, sentarnos un momento mañana, sea en el momento que sea. Yo lo estoy haciendo en las mañanas, pero seguramente tú lo harás también o en el tiempo que sea. 20 minutos. 20 minutos. Ese es el costo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Es que cuando conocemos al Señor ocurre esa transición de la voluntad propia pasa a ser la voluntad divina en nuestras vidas. Por eso nos preguntamos, pero Señor, ¿por qué sigo en lo mismo? Porque seguimos en nuestra voluntad propia, mis hermanos. El Señor utiliza una ilustración aquí. La misma palabra nos dice, cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. O sea, ¿qué está diciendo? Que esto representa la etapa de la autosuficiencia y el impulso, una vez más, de Pedro en el Getsemaní cuando usó la espada, ¿verdad? O sea, la inmadurez. Pero mire cómo luce la madurez del discípulo realmente que sigue a Cristo. No del perfecto, sino del el que anhela en su corazón realmente seguir a Cristo. Cuando seas viejo extenderás las manos y te llevarán a donde no quieras. Y esa es la verdadera madurez, que no es tener más control de lo que tú haces, sino realmente dejar que el control lo tenga Cristo en nuestras vidas. Esto suena redundante, quizás suena ¿hasta cuándo vamos a seguir escuchando? Es hasta cuando realmente dejemos que el Señor sea el que tenga el control en nuestras vidas. Hay un momento donde me tocó decidir también a mí, ¿por qué camino sigo? Hasta este lugar me ha traído el Señor, ¿verdad? Y recuerdo yo claramente, una semana antes del mes de octubre del 2023, era la tercera semana del mes, y una semana antes recibo una llamada. Ya estábamos en las conversaciones aquí, gracias a Dios, para poder empezar esta plantación. Y ya habíamos hecho todo un proceso, ya había dado mis examinaciones, ya estaba todo listo. Pero recibo una llamada de un pastor y me dice, hermano, serio te voy a hablar. Hasta hoy todavía tienes la decisión de desistir o de seguir. O sigues a Cristo o sigues en tu propio camino. En mi mente ya yo había orado, habíamos estado orando, habíamos estado sopesando todo, e incluso hasta lo financiero habíamos estado sopesando.
Pero también reconocí que ya me había escabullido varias veces de este llamado. Y yo te pregunto, ¿quién se podrá esconder del Señor? Lo que a Él ha designado para tu vida se va a cumplir. Se va a cumplir. Se levante quien se levante, quiera quien no quiera, se va a cumplir. Él es el Dios de esta iglesia. Él es el Dios de nuestra vida. Él es el Dios de la iglesia aquí en este mundo. Gloria a Dios. Así es, mis hermanos. Dios es glorificado con nuestro sacrificio. El verso 19 anuncia algo muy bonito. Y hay que tomarlo de esa forma. No le dice a Pedro, de ahora en adelante, sígueme y encontrarás un camino plano, llano, sin baches, sin piedras. No, planito, ahí vas a ir. Mis ángeles van a venir cuando tienes sed, te van a dar una botella de agua. Cuando te hace falta comida, la comida va a estar servida. ¿No? Tú nomás elige a quién le vas a hablar para evangelizar y ese mismo se convierte. No te preocupes, yo estoy de ahí. No le dice eso, ni siquiera le habla de eso. Le dice la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. En los versos anteriores el Señor le dice, te abrirán las manos para vestirte. Y ese te abrirán las manos es un código en ese tiempo, en ese contexto histórico para los romanos, para la crucifixión. Le estaba anunciando su muerte. Y lo que para el mundo hoy puede haber sido es una gran pérdida, una gran locura, para nosotros es vida. Porque el poder el evangelio del Señor tiene poder que transforma. Y esta es la realidad, mis hermanos, que no es un camino de rosas. No andemos por ahí también ofreciendo aquí. Ven, hermano, a la iglesia, que el día de hoy, si tienes los problemas que tengas, mira, tú llegas y cuando termina, automáticamente no hay nada. Hermano, tú estás con esa enfermedad muy grave. Vamos, ven a la iglesia, hermano, que mira, el Señor te va a sanar. Y si el Señor no quiere eso para él, ¿me dejo entender? Debemos de ser conscientes. Y le doy gracias a Dios que nos está edificando en su palabra. Porque quizás antes todos hemos pasado por ahí. Yo mismo tenía esa esperanza, ¿verdad? Y claro, cuando uno es soltero y joven y tiene buen trabajo, pues todo funciona, ¿verdad? Pero la realidad es esta. Hay un costo para seguir al Señor. Y lo bueno es que tú y yo ya no tenemos que morir en la cruz. Él ya lo hizo por nosotros. Pero si hay una entrega total a crucificar siempre nuestra voluntad propia para que la voluntad de Dios sea la que reine en tu vida. De eso hablamos hoy. El principio. Ese es el orden que el Señor nos dio. Sometimiento. Y eso es lo que tenemos que crucificar día con día. Día con día. Para que sea el Señor el que sea realmente exaltado en nuestras vidas. Y es maravilloso, mis hermanos, porque después de dar todo esto y decirle a Pedro, de edificarlo, de hacerlo ver, el Señor le dice, sígueme. Y hoy el Señor de nuevo a nosotros nos dice, sígueme. Y nos dice, ya yo te llamé aquella vez cuando te encontré en el mar y te dije sígueme y hasta ahí quedó. No, es un sígueme constante. En otras palabras es sigue siguiéndome. Aleluya. Sigue siguiéndome, sigue siguiendo al Señor. Gloria. Sigue siguiendo al Señor. Y hay una gran diferencia en cuando Pedro fue encontrado, cuando fue llamado por primera vez a este momento, porque en este momento Pedro sabe a quién sigue. Sabe que al que sigue es el que ha muerto en la cruz por él y por nosotros. Que no era en sus fuerzas, ni en su espada, ¿verdad? Sino solamente en el poder del Señor. Y para terminar, que esto lo voy a hacer corto ya que el tiempo nos está llamando. La soberanía sobre la comparación es el tercer punto. Desde el verso 20 al 25.
en la casa de adoración una hermana decía: pastor, yo me imagino a Pedro caminando y el Señor ahí hablándole, vamos caminando, Pedro, sí, mira esto, Pedro, mira, sígueme, y Pedro mirando por otro lado, ¿no? Y si ya de por sí la distracción tiene sus diferencias que muchas veces no nos vienen a bien, imagínese la comparación, ¿no? Y Pedro estaba así, de esa misma forma. Y déjame ponerte esto en contexto. ¿Te ha pasado que estás orando? Señor, gracias, dame paciencia, Padre, y salgo con Señor, gracias. Y de repente sales, coges el carro y se te cruza por ahí un imprudente y le mencionas la autora de su vida. Se te acabó la paciencia. ¿Qué vemos? Vemos a Pedro caminando con el Señor, recibiendo una instrucción, siendo instalado, ¿verdad? Restituido. Sígueme. Pero él está mirando a Juan. Señor, ¿y ese? Señor, ¿y mi hermano? ¿Por qué yo sufro así y él no? Si hacemos lo mismo. Mire, le voy a poner esto y le voy a decir esto con todo amor y respeto. A veces entre los pastores: Señor, pero aquel tremendo cosas que tiene, y yo. Y eso no es ajeno a nuestras vidas también. Pero una cosa decíamos hoy en las clases: el Señor te ha llamado y te ha dado una responsabilidad a ti. Aleluya. Y en otras palabras, el Señor te dice: ¿qué te importa lo que está haciendo el otro? A ti es el que te estoy llamando. Sígueme. Aleluya. Sígueme. Sí. Sométete. Sí. Amén, Padre. Vuelve a leer, a tomar, vuelve a escuchar la instrucción que te he dado, pero sígueme y deja de mirar al otro. Sí, Padre. Ahora, esto no significa que tú te olvides y te desentiendes de tu hermano, es todo lo contrario. Acude por tu hermano, ayúdale, levántale, restituye, perdónalo, perdónense, oren por ellos. Pero deja de inmiscuirte en lo que el Señor está haciendo en su vida y síguelo. Recibe ese poder que el Señor nos ha dado. En su amor, en su misericordia, nos ha equipado. No es que tú y yo no podamos, sino que a veces no conocer su palabra, no conocer la instrucción que el Señor nos ha dado, nos quedamos cortos. Vamos camino a la negación del Cristo que está realmente transformando nuestras vidas día con día. ¿Cuánto lo creen, mis hermanos? Yo le doy gracias a Dios realmente. La restitución de Pedro nos enseña que nuestro pecado no tiene la última palabra. No lo tuvo en mi vida, porque reconozco que caí muchas veces. Pero el Señor me levantó, Él me restituyó, Él usó hombres y mujeres que restituyeron mi vida. Y yo te pregunto a ti, ¿quién más ha restituido tu vida? ¿No es el mismo Señor a través de sus hijos? ¿No es el mismo Señor que nos llama hoy a restituirnos a través los unos a los otros, sirviéndonos los unos a los otros? ¿Cuántos estamos listos para servir? ¿Cuántos estamos listos para dedicar 20 minutos de nuestro tiempo, de nuestro gran tiempo, para conocer más a nuestro Dios? Si te sientes hoy apartado, mira, si te sientes apartado, descalificado, escucha hoy su pregunta: ¿me amas? Es que nos descalificamos, porque el Señor no dice exactamente me tienes que amar con el mismo amor que yo tengo por ti, sino que tú seas sincero y me digas cómo tú me amas, cómo tú estás. Que la sanidad y la salvación te la doy yo, dice el Señor. Amén. A eso nos llama el Señor a esta iglesia. ¿Cuántos nos unimos hoy? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos.